Ya se encuentra aquí con nosotros Diego Lazo. Él es abogado, analista político e integrante del colectivo Laboratorio de Política y Cultura. Diego, muy buenos días y un gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros. Igualmente, un gusto estar de nuevo en el espacio del colectivo aquí en Radio del Sol. Diego, nosotros el programa del día de hoy lo hemos titulado El legado de Fujimori, pobreza, corrupción e impunidad. ¿Crees que esto se ajusta a la realidad o nos hemos quedado cortos o nos hemos excedido? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, el nombre es preciso, ¿no? Quizás por ahí podríamos aumentarle luctuoso también porque es importante entender, y justo lo veía hace poco, yo tenía una suerte de remembranza por todos los canales alternativos que han empezado a hacer una revisión de la poca prensa independiente que había durante la década de los 90, de las cosas que no se comentan sobre Fujimori, ¿no? Vi hace poco que se comentaba mucho un artículo de la revista Oiga sobre el Plan Verde, donde se explicitaba que la gran obra de Fujimori en realidad había sido un plan eh, hecho con mucha antelación por parte del ejército peruano, donde entre otras cosas hablaban de exterminar a la población indeseable, de esterilizar a los pobres, A ¿no? los que sobraban. Claro, al excedente poblacional es el término que utiliza, ¿no? Una lógica de no acabar con la pobreza, sino acabar con los pobres, ¿no? Para presentarlo como si en realidad se estuviese acabando con la pobreza. Y ese es el legado de Fujimori, ¿no? Eliminar opositores políticos, eliminar el excedente poblacional, eliminar a los, entre comillas, indeseables, que en buena cuenta lo realizó, ¿no? Fujimori fue bastante exitoso en eso, se plegó a esta eh, orquestación que venía desde el ejército, ¿no? Que no pudieron hacerlo durante el gobierno de Alan García mediante un golpe de Estado, sí lo hicieron con el autogolpe del 92, ¿no? Entonces eso también es parte del legado de Fujimori. En el último, bueno, en estos días también han salido los que abiertamente defienden el régimen fujimorista, el régimen Ujú, dictatorial, autoritario, represivo, ujú. violador de derechos humanos. Eso siempre hay que recalcarlo. Mientras que también yo creo que han salido lo que podríamos decir las plañideras más recatadas, Ujú. ¿no? Aquellas que señalan que Fujimori tuvo sus luces y sus Y sus sombras, sombras. Polarizó al país. que tuvo ¿no? Un lado bueno y un lado malo. Una de esas plañideras recatadas es Rosa María Rosa Palacios. María Palacios, ¿no? Sí. Que ella señala de que en el aspecto económico Fujimori hizo y le dio al país un nivel de estabilidad y perspectiva hacia futuro. Sí, hace poco también Alberto Vergara en La República publicaba un artículo de por qué el liberalismo no había podido, digamos, triunfar en América Latina y sobre todo en el Perú. Y el principal, entre muchos factores, uno de los primeros era el economicismo del liberalismo, ¿no? Entonces, que es un poco lo que vemos con Rosa María Palacios, que dice, bueno, sí, vamos, violó los derechos humanos, hubo Colina, Barrios Altos, La Cantuta, El Santa, Pativilca, pero arregló la economía, ¿no? Arregló la economía. Entonces, una con otra, ¿no? Fue, como lo dijo en algún momento presentador de televisión y artista del montesinismo, Raúl Romero, bueno, era un precio a pagar, ¿no? Lógicamente no lo paga su familia, no lo paga él, sino lo pagan los campesinos, lo pagan los heladeros de Barrios Altos, los estudiantes universitarios, pero era un precio a pagar. Es un poco el tema que tiene el liberalismo, que es este factor economicista que si hay que arreglar la economía, como lo que está pasando en la Argentina, no Cueste lo importa, que Vale cueste. todo. vale todo, ¿no? Aún así tengas que gasear a los jubilados, meterles palo, represión, soltarles la gendarmería, hay que arreglar la economía, alguien tiene que pagarlo, en Argentina serán los jubilados, en el Perú, bueno, fueron las víctimas de los crímenes de lesa humanidad. Pero también fue el conjunto de la población que perdió sus empleos, que Sí. vio reducidos sus ingresos, etcétera. Porque, claro, lo que se dice, lo que ha sido un secreto a voces fue que el paquete económico venía directamente del Banco Mundial, el de FMI, ya estaba como armadito y Ujú, Fujimori tenía que aceptarlo o no aceptarlo y lo aceptó. Lo que ujú, no se dice mucho o poco es que no implementó la parte social del paquete, ujú. ¿no? Que hubiera podido amortiguar algunas cosas. Sobre eso también
tomó decisiones en favor de lo económico sin que le importaran las consecuencias sociales. De ¿no? repente los jóvenes que nos escuchan no se acuerdan o han oído hablar poco de lo que se llamó en ese entonces el Fujishock. Fue casi inmediatamente después de haber asumido el gobierno que Fujimori, haciendo todo lo contrario a lo que había venido insinuando, predicando y contraponiéndose a Mario Vargas Llosa, su contrincante en esas elecciones, aplicó un paquete de medidas económicas que luego de ser aplicadas ya las protestas ocasionaron 3 muertos, no hay que olvidarnos, y también 6.000 detenidos. 6.000 detenidos, ¿no? 200.000 empleados públicos fueron a dar a la calle y comenzó el remate y el festín de las empresas públicas, de las cuales su privatización recaudó aproximadamente un poco más de 9.200 millones de dólares. Una ganga, fueron rematadas, fueron verdaderamente realizadas en ganga, de los cuales, de estos 9.200 millones, 2.000 se perdieron no se sabe cómo, y 6.000 se esfumaron a la fuga de Fujimori al Japón. Entonces, el Fujishock fue el inicio de toda la política neoliberal que hasta el día de hoy viene pagando y venimos soportando sus consecuencias. Claro, eso también hay que advertir, y en ese momento fue también una pregunta muy fuerte: ¿por qué la población no se levantó? ¿Por qué la población no se opuso ni al Fujishock, ni al cierre del Congreso, ni al autogolpe del 92, ¿no es cierto? Hay que recordar que la arremetida en contra de la población organizada y la arremetida también del neoliberalismo viene desde años atrás, ¿no es cierto? Empieza en realidad con el segundo gobierno de Belaúnde, más tibiecito si quieren, pero empieza por ahí, ¿no es cierto? Y luego con Alan García. Y la hiperinflación de García destruye las organizaciones sociales, destruye los sindicatos que no tenían nada que defender porque su salario había desaparecido, su empleo estaba desapareciendo, las organizaciones sociales, barriales, etcétera, solo estaban ocupadas en ver si podían comer al día siguiente o no. Entonces, esa situación de destrucción del movimiento social también fue una arena favorable a Fujimori. Entonces tenía esa arena favorable a nivel social, tenía el programa del Banco Mundial y tenía el Plan Verde que nos has recordado, Diego, para hacer todos los estropicios que hizo, ¿no? Era parte de la táctica política del fujimorismo el desmovilizar a la sociedad en general, ¿no? Por eso Fujimori nunca tuvo partido político tampoco, ¿no? Fue Cambio 90, fue Nueva Mayoría, fue Perú 2000, fue Vamos Vecino para las municipales. Porque claro, Fujimori nunca quiso construir una organización política, digamos, donde pudieran haber otros liderazgos que quizás le disputaran a él la primacía sobre el fujimorismo, que se fortalecieran figuras políticas. No le interesaba eso, le interesaba ser él, bueno, con Montesinos detrás, pero era desmovilizar a la población, mientras la población menos fuera a votar. En el referéndum de la Constitución del 93 precisamente fue eso, ¿no? Fue muy poca gente a votar. Si tú sumas a la gente que no fue a votar, que votó viciado porque entendía que era, y muchas organizaciones y partidos de izquierda llamaron a votar viciado, no se dice eso, ¿no? Votaron viciado o votaron por el no, tienes una gran mayoría. En realidad fue mucha menos la gente que votó por el sí, incluso con denuncias de fraude. Aquí en Arequipa hubo un abogado que fue parte de la justicia electoral, no recuerdo en este momento su nombre, pero escribió un libro sobre cómo le falsificaban los documentos, le ponían otras cifras. El fujimorismo es eso, ¿no? Es una sociedad desmovilizada y por eso también tenía todo un aparato en los medios de comunicación detrás que lo que hacían era embrutecer a la gente para que cuando tú prendieras el televisor vieras a Laura Bozo haciéndole lamer las axilas a alguien o a Magali hablando de, qué sé yo, con qué vedette estuvo tal futbolista, pero no le interesaba discutir de verdad los problemas del país. O sea, Fujimori estaba contento con eso, con una población que mirara al otro lado, que dijera la política es sucia, no hay que meterse en eso, no opines de eso, déjalo al chino hacer
lo que tenga que hacer y nosotros vemos nuestro asunto pequeño, nuestra economía quizás más hasta incluso personal o doméstica y el resto del país que ve que sea otro quien lo resuelve. Ese fue el éxito político del fujimorismo, ¿no? Y de alguna manera es su legado también porque lo ha sobrevivido, ¿no? Hasta ahora vemos, salvo en algunos chispazos digamos, de movilización social, de indignación hasta dónde se puede llegar, en muchos casos en las sociedades, sobre todo más urbanas, incluso capitalinas, en muchos casos lo que prime es eso, ¿no? Ese es el legado del fujimorismo, el decir, no te metas en eso y ya, bueno, yo veo mis asuntos y el país, a mí que me importa. La otra fue cómo se fue reduciendo el Estado, ¿no? Porque esta imagen de Estado sobredimensionado, ineficaz, se volvió Sí. la cantaleta de todos los días, incluso en la campaña, ¿no? Y en eso coincidían con Vargas Llosa. Pero lo que se hizo como política pública después fueron dos cosas. Uno, salirse de todo lo que era regular el mercado y dejar que las actividades económicas fluyeran por su cuenta, y es donde se inaugura inversiones, 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 jala inversión minera, vende empresas estatales, etcétera, había que hacer caja. Y lo segundo era que en donde se intervenía con políticas que eran como se llamaban hasta ahora focalizadas. ¿Sabes qué? Atiende a ese grupito que tiene este Sí, sí, problema claro. particular o este problema y solucionale ahí sin que eso se convierta en una lógica de reconocimiento de derechos universales. Ujú. Las políticas universales de educación, de salud, de seguridad ciudadana desaparecieron, favoreciendo que la privatización de los Correcto. servicios y por el otro lado la pobreza, que había esto que se llamaba Foncodes. ¿Sabes Sí. qué? Tú te organizas porque necesitas tu canchita, entonces el Estado te da directamente a la organización los, no sé, pues 10.000, 15.000, 12.000 soles que cuesta la canchita. Ujú. Entonces la organización del Estado en relación a la organización de la sociedad quedaban totalmente reducidas a una lógica casi clientelar perversa, ¿no? Sí, sí, claro. Y una relación directa. Yo recuerdo que existía el Ministerio de la Presidencia, ¿no? Yo, bueno, era muy chiquillo, pero veía los Fue letreros. creado allí, ¿no? No, Claro, En ese momento, en esos yo creo que lo tiempos. crea desde García, crean el y, ministerio. bueno, lo que yo recuerdo es que Pero quien lo había, usa, claro, una canchita de fútbol y la pancarta, el letrero más grande incluso que la cancha de fútbol, Ministerio de la Presidencia, Alberto Fujimori, presidente del Perú, con el mismo logo que después se utilizaría para la campaña del 2000, o muy parecido, y era el ministerio que hacía las obras, ¿no? Entonces era el presidente el que hacía las obras, ¿no? Y esa fue parte del manual, digamos, de estos sectores neoliberales de derecha, ¿no? Porque lo que más o menos vemos en el Perú que pasó, en realidad era un fenómeno muy latinoamericano, ¿no? Yo recuerdo mucho que esta frase se le atribuye a Menem, que fue presidente de la Argentina por esos años, también decía, recordando lo que tú dijiste sobre el tema de que él asumió todo el plan económico de Vargas Llosa, cuando en la campaña lo que había hecho era decir que él no iba a hacer, no era el anti-vargasllosismo económico. A Menem se le atribuye esta frase donde decía, si nosotros decíamos lo que íbamos a hacer en campaña, no nos votaba nadie, ¿no? Y otra cosa que también olvidábamos sobre el tema de la movilización social es que, claro, los que se dejaban aletargar, bien, y los que de verdad le ponían y le hacían oposición al gobierno de Fujimori, yo recuerdo a Pedro Wilca, pues simplemente los eliminaban, ¿no? No solamente por el hecho de Pedro Wilca, sino porque Construcción Civil fue asaltada, el local de Construcción Civil, por la policía en su momento, cuando Pedro Wilca, que fue una de las voces que en el autogolpe se pronunció en contra de Fujimori, que se pronunciaba en contra de los despidos, de las privatizaciones, era un elemento a eliminar. Y como él hay muchos sindicalistas también claro. que eran amedrentados por los servicios de inteligencia de ese momento, o como el caso de Pedro Wilca, que lo asesinaron. Y en ese asalto que hubo al sindicato de construcción civil en La Victoria también murieron sindicalistas ahí defendiendo su local sindical para que no fuera tomado por la policía que estaba al servicio de Montesinos, ¿no? Y en general era la política a todos los opositores políticos, ¿no? Yo también recuerdo esas imágenes de Alberto Andrade, que era una figura política que en ese momento podía barajarse como un probable candidato opositor a Fujimori por lo que había hecho en la alcaldía de Lima. Yo recuerdo a él tratando en el mercado central, ahí cerca del Congreso, tratando de desalojar a los ambulantes, ¿no? Para liberar las calles.
y la policía, él cogoteándolo a Andrade, ¿no? Él con sus serenos y con su radio, ¿no? Liderando el asalto para hacer el desalojo, y la policía tratando de detenerlo a él, tirándosele encima, ¿no? Era una cosa vergonzosa lo que se veía en ese momento con Fujimori. Realmente los mecanismos sistemáticos de destruir a los candidatos uno por uno fueron absolutamente eficientes, al punto que fue lo que permitió que Toledo, que no pintaba en ninguna de las encuestas, de pronto. Surgió de pronto y se hizo presidente, ¿no es cierto? Entonces, esta lógica de la destrucción de la política como un sistema en donde la población organizada dice, expresa cuáles son sus necesidades, sus intereses, y el Estado tiene que asumirlos como parte de su responsabilidad, es parte de lo que es destruido, ¿no? Y al lado se va construyendo un discurso también perverso, ¿no es cierto? Esto de que como nadie va a tener empleo, tienes que convertirte en emprendedor. Claro. ¿No? Entonces, hoy en día la palabra emprendedor es casi una palabra mágica, Sí. ¿no es cierto? Es un ya, mito, ¿no? Claro, ya no hay escuelas de empresarios, ahora hay escuelas de emprendedores, ¿no es cierto? Si tú revisas currículas universitarias e inclusive adaptaciones del currículo escolar, el currículo escolar también tiene un enfoque de emprendimiento. Ah, es interesante. Claro, al lado del enfoque de género, de ciudadanía, tiene el de emprendimiento, Sí, ¿no es sí, cierto? sí he visto que... Claro, y en los currículos universitarios, cuando ves qué competencias, ser emprendedor y ser competitivo. No son dos palabras que se han convertido como mágicas. Caja de resonancia desde Arequipa para el mundo, y recuerda, si nos escuchas, eres parte de la alternativa. Aquí seguimos conversando con Patricia y Diego acerca del legado del dictador Fujimori: pobreza, corrupción e impunidad. Y no hay que olvidar tampoco de que el conjunto de medidas económicas y medidas represivas que acompañaron la aplicación del neoliberalismo con Fujimori estuvo respaldado por los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial y obviamente los gobiernos que se sucedieron en los Estados Unidos. Y aquí en el Perú, el gobierno del dictador Fujimori fue apoyado por los principales gremios empresariales, como por ejemplo la CONFIEP, la que también, haciendo de plañidera, ha emitido un pronunciamiento de condolencias por la muerte del expresidente en estos últimos días. Y yo, sin embargo, les planteo una pregunta para ver cómo ustedes la responden. Y ella es que la experiencia de Fujimori no nos dice de que modelo económico y este tipo de democracia que él instaura, entre comillas, esto de tipo de democracia, este tipo de dictadura, este tipo de corrupción, este tipo de impunidad y de represión, ¿no van juntos? Ahora, ¿qué quieren disociar? Por un lado, todo lo antidemocrático, represivo, corrupto que hizo, y por el otro, el modelo económico. Yo creo que sí, ¿no? Una de las razones por las cuales, como tú bien me mencionabas, el sector empresarial, la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias, la Sociedad Nacional de Minería, estaban muy contentos con Fujimori, era precisamente por ese factor de la corrupción, ¿no? Porque con un Estado que es eficiente y que es fuerte, digamos, va el chiquito y va el grande, los dos frente a un juez, y al que tenga la razón se le va a administrar justicia, ¿no? Pero en la década de los 90, ¿qué es lo que se hacía? Se iba a la oficina del DOC, ¿no? Yo necesitaba una sentencia para instalar una fábrica en una zona ecológica, iba donde el DOC, y el DOC me decía, no te preocupes, le metemos un cañonazo al juez de dólares y la sentencia sale. Tú necesitas una ley que te permita desregularizar algún sector de la economía para que tú puedas hacer tu inversión, no hay problema, y hablabas con el DOC y el DOC le daba la orden a la bancada. En ese entonces todavía no eran naranjas, ¿no? Pero lo que sería ahora la bancada naranja, y ellos te sacaban la ley que necesitabas tú para tu sector. Entonces, esa era la lógica, ¿no? Yo creo que muchos deben haber sufrido un trauma, muchos de estos sectores, cuando Fujimori sale del poder. Oye, carambas, ahora sí tengo que irme donde un juez, tengo que irme donde un arbitraje, tengo que sentarme a negociar con el sindicato, tengo que
Antes iba donde el doc y me resolvía todos los problemas, ¿no? Entonces era una corrupción institucionalizada que entre comillas era muy eficiente para estos grandes sectores, ¿no? Y que estaba complementada con el control social, ¿no? Hace un rato tú recordabas cómo sistemáticamente en la época del Fujimorismo se combatió todo tipo de organización que tuviera voz propia y que defendiera los derechos de la población, inclusive la institucionalidad democrática, ¿no es cierto? Entonces te aseguraban que el juez iba a fallar a tu favor y te aseguraban que la población no iba a levantar su voz reclamando sus propios derechos. Ni que los sindicatos pudieran actuar en defensa de sus reivindicaciones, porque fue prácticamente destruido, ¿no? Claro, fueron destruidos, ¿no? El derecho laboral fue destruido de varias maneras. Uno, dejó de haber empleo. Sí. 2, la estabilidad laboral se redujo a la mínima expresión. 3, por lo tanto, derechos como jubilación, vacaciones, etcétera, prácticamente desaparecieron. Y la jubilación también pasó al lado de los servicios, comillas, sociales privatizados junto con educación, salud y seguridad, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, todo eso fue dinamitado, pero también, digamos, la posibilidad de los frentes de defensa, la posibilidad de lo que se está haciendo, por ejemplo, ahora para evitar Tía María, era impensable. Claro, además se instaló una suerte de cultura, porque es cierto, no es que haya corrupción en el Perú, ha habido, pero digamos que con Fujimori se llegó a un punto en el cual se normalizó y hasta se saludaba, ¿no? El roba pero hace obra, era una cosa que empezó a aceptarse como algo bueno, ¿no? En Arequipa, por ejemplo, teníamos de alcalde a Cáceres Velázquez, claro, ¿no? Él tenía su propio movimiento, pero era parte de ese fenómeno de políticos, ¿no? Como, qué sé yo, quizás Belmont en Lima, ¿no? El Hermanón y todos estos alcaldes que empezaban a aparecer, que básicamente decían, sí, pues robo, pero te hago la canchita de fútbol, robo, pero te hago la vereda, robo, pero te asfalté eso, te solucioné el otro, ¿no? Entonces pasó a ser parte del sentido común peruano el hecho de que la corrupción debería ser tolerada bajo ciertos aspectos, ¿no? Pero hay más sobre eso. Lo que nosotros teníamos como imagen era un empresario o un particular coimeando al Estado, ¿no es cierto?, corrompiendo al Estado para que haga algo a su favor. Ahora teníamos al Estado pagando a los jueces, pagando a los medios de comunicación para que hagan lo que ellos querían, es decir, el propio Estado no solamente era corrompido desde fuera, sino que desde dentro también compraba las líneas periodísticas y todo eso, es decir, la corrupción adquirió otro nivel de profundidad y de complejidad bien y las fortunas que se empezaron a amasar, por ejemplo, Acuña empieza a hacerse un hombre rico precisamente, ¿no? Porque él pasó de tener una simple academia preuniversitaria en los 80 y por ahí quizás algún colegio, a tener universidades en todo el norte del país, precisamente gracias a estas normas en educación, donde Fujimori dijo, bueno, claro, pauperizamos como la educación muchos otros servicios, el servicio público no lo eliminamos quizás como pudo haberse hecho en Chile, pero lo que hacemos es, le damos tan poca plata que al final obligamos a que los estudiantes tengan que ir a estas universidades porque hay poca oferta de la educación pública, ¿no? Y ahí aparecen las fortunas, por ejemplo, de los Acuña, entre otros. En el 2000 desapareció momentáneamente Fujimori, no físicamente, sino salió de la escena política, pero sin embargo, desde 2000 hacia adelante hemos tenido el Fujimorismo, campeante, dominando la escena política. Y en tanto y cuanto yo creo el modelo económico no fue afectado en la llamada transición democrática, el fujimorismo tuvo aire, ¿no? Y hasta el día de hoy. Con la muerte de Fujimori, ¿cómo es que queda el fujimorismo? ¿Cómo vamos a combatir el fujimorismo? ¿Cómo erradicamos el fujimorismo de la sociedad y la política peruana? Yo justo venía pensando en eso cuando venía a la radio. Porque claro, es lo que todo el mundo se pregunta, ¿qué va a pasar con el fujimorismo ahora? Han habido experiencias donde las derechas autoritarias, por ejemplo en España y en Chile, se despinochetizaron, por ejemplo, ¿no? O metieron a Franco en el baúl de los recuerdos, para no hablar mucho de eso, y reinsertarse en la vida democrática, ¿no?
No sé si el Fujimorismo hará eso, ¿no? Hubo un intento con Keiko creo que fue en la segunda campaña presidencial de desalbertizarse, ¿no? Pero claro, cambió a Marta Moyano, cambió a Luz Salgado, los cambió por los Joaquín Ramírez, por los Becerriles, ¿no? Entonces uno diría, bueno, si vas a hacer un Eso cambio, fue de la sartén al fuego. sí, claro, exactamente. Pon algo mejor, ¿no? No pongas a Becerril, ¿no? Que son tipos que están condenados por formar parte de organizaciones criminales, Ramírez por lavado, en fin, ¿no? Esas fortunas medio extrañas. Eh, y digamos fracasó y nuevamente se tuvo que realbertizar. Y esa es la gran duda, ¿no? Por un lado yo pensaba que quizás en el sector más, digamos, clásico, noventero del Fujimorismo, más albertista dirán, bueno, el chino ya se murió, ya descansó, ya no tengo que votar por Keiko para que lo libere, ¿no? Entonces ya puedo explorar otras opciones. Lógicamente serán otros partidos de derecha los que se vean beneficiados. O por otro lado, más bien, no sé, sucederá que por reivindicar la memoria de Fujimori, más bien con más fuerzas regresan a militar. No sé qué pueda pasar, todavía es muy pronto, ¿no? Tendremos que verlo con el pasar de los meses, a ver cómo se reposiciona el Fujimorismo. Si hacemos una, digamos así, síntesis, en 3 o 4 conceptos definimos el Fujimorismo. Ya no a Fujimori, el Fujimorismo. Yo diría que el Fujimorismo es corrupción, el Fujimorismo es impunidad, pero el Fujimorismo también es neoliberalismo. Entonces, ¿en qué sentido, por ejemplo, yo no creyera de que el Fujimorismo termina con Fujimori, o si es que el Fujimorismo se vuelve no corrupto, ya deja de ser Fujimorismo, o si el Fujimorismo termina de ser y de avalar la impunidad, ya deja de ser Fujimorismo, si es que mantiene el modelo económico. Yo creo que las 3 cosas van de la mano, así como hoy en día vemos en otras experiencias latinoamericanas como la Argentina, en donde corrupción, en donde represión y modelo neoliberal van juntos. No se puede, un Milei sin neoliberalismo no es pensable, así como tampoco es pensable un Milei sin represión y sin corrupción. Claro, por ahí va yo. Yo diría que había dos formas de ver el Fujimorismo sin Fujimori, ¿no? Uno, lo que tiene que ver con el modelo económico, social y político que ha quedado, que tiene las características que tú has descrito. En realidad, el neoliberalismo en el Perú ha sido adoptado por el Fujimorismo, ¿no? El neoliberalismo con su cuota de injusticia, con su cuota de desorganización social, de antipolítica, de corrupción, ha sido instrumentalizada por el Fujimorismo. Pero la otra es la ruta más electoral, que es la que estaba también analizando Diego, ¿no? ¿Va a haber caudal electoral para una opción fujimorista o van a ser otras opciones de derecha las que capitalicen esta forma de organizar la sociedad, la política y la economía que van a seguir adelante? Yo diría que va a seguir adelante. Cómo está sucediendo las opiniones en las redes, cómo la gente está yendo al velatorio de Fujimori, indica que hay gente que o se lo compró consciente o inconscientemente todo el modelo, todo el paquete del que hablábamos hace un rato, ¿no? A nivel económico lo neoliberal, a nivel político la antipolítica y a nivel de cultura de valores, el discurso del emprendimiento, el mercado, el Estado ineficiente, ¿no es cierto? Yo creo que eso es algo que la mayoría de la población se ha comprado y eso yo creo que sí va a seguir y a las izquierdas les va a ser bien duro de roer, generar un contradiscurso que no diga, pucha, si no tenemos la inversión de la minera, no hay plata para hacer nada, entonces no hay programas sociales, no hay desarrollo. Y decir, no, tenemos que hacer diversificación productiva, tenemos que romper la matriz productiva, va a ser muy difícil de sostener en el debate. Sí, yo también, si tuviera que resumir el Fujimorismo en 2 palabras, diría autocracia y neoliberalismo también, eso sí coincidimos. Porque eso no ha cambiado en el Fujimorismo, ni siquiera con Keiko, ¿no? Eh, Cuando tuvo la mayoría en el Congreso, el Fujimorismo, después de haber sido derrotados por Kuczynski, demostraron que esa vena autoritaria, autócrata, la había heredado Keiko, ¿no?
yo voy a hacer mi plan de gobierno desde el Parlamento aunque pierda las elecciones, o el tema del fraude electoral en la última elección, yo no voy a no tratar de anular los votos de miles de peruanos, sobre todo peruanos andinos y del sur, demostraba que era un poco, a mí me hizo recordar lo que pasaba en el 2000, ¿no? Con esas elecciones pues tan poco limpias y tan poco transparentes que la misma OEA, hasta la OEA tuvo que venir a decir que no había garantías de esos resultados y Fujimori se autoproclama presidente, ¿no? Parece que Keiko ha heredado muchos de esos reflejos políticos, ¿no? En ese sentido, puede que incluso el Fujimorismo se convierta en, digamos, la línea más dura, eh, empieza a crecer dentro del Fujimorismo, ¿no? Sobre todo porque hay otras figuras de la derecha política peruana que también apuestan por lo más duro, que es algo curioso. Yo no sé si la mayoría de gente quizás quiere una derecha dura y autoritaria, pero dentro del microespacio que puede representar de la gente más ideológicamente ubicada en ese aspecto, claro, los que hablan más fuerte, los que golpean la mesa cuando hablan, los que gritan más, quizás son los que más llaman la atención y dan esa suerte de efecto político, ¿no? De creer que es la sociedad la que se está, digamos, radicalizando hacia la derecha, cuando en realidad es solamente en estos sectores donde se presentan, ¿no? Y ahí la duda va a ser si desde el otro lado del espectro político más bien es otro autoritarismo, quizás más cercano a la izquierda, el que pueda surgir para de alguna manera contrarrestar esta, digamos, radicalización del fujimorismo en los términos de la derecha más dura, ¿no? Y ahí es complicado porque podemos tener en segunda vuelta dos extremos autoritarios por ambos aspectos del tablero político, pero que en el fondo son proyectos autoritarios. Y ahí qué hacemos, ¿no? Porque son quizás esas minorías en medio de la dispersión con los, yo no sé cuántos son, 40 partidos políticos que van a postular. 50 van a llegar. 50. Nunca he visto eso. Felizmente creo que no me tocará ser miembro de mesa porque contar eso va a ser bien difícil. Pero puede que, claro, en esa dispersión lleguen por los dos extremos proyectos muy autoritarios y ahí el dilema va a ser qué hacemos en segunda vuelta.